Hey, hola, ¿qué tal? Soy Josué Sánchez. Bienvenidos al episodio número 2 de Legacy Podcast. Este nuevo proyecto que estamos iniciando y en el que, tengo como objetivo poder comunicar la palabra de Dios, poder comunicar el evangelio, pero también poder hablar de temas relevantes en nuestra vida cotidiana. Como dije en el video anterior, no solamente estoy dirigiéndome a aquellos que se consideran cristianos, sino a aquellos también que posiblemente, aunque están interesados en el cristianismo, en el evangelio, pero no se atreven aún a tomar pasos concretos. El objetivo es poder comunicar claramente lo que la Biblia dice, al mismo tiempo hacer desafíos para tu vida, desafiarte a que tomes esas decisiones que hay que tomar. Te invito a que veas el video anterior donde hablo de mi propia experiencia acerca de cómo me convertí al cristianismo, cuál fue mi proceso y algunas de las dificultades que enfrenté en los primeros días. Esencialmente la razón de por qué soy cristiano. Así que te invito a que revises ese video. Y Legacy Podcast tiene como propósito poder impactar la vida espiritual de las personas en un mundo donde hay tanto ruido a nuestro alrededor, donde estamos consumiendo tanto contenido que viene de diferentes fuentes, de diferentes personas, a cualquier cantidad de movimientos, de ideologías, de filosofías. Creo que en ese contexto vale la pena que levantemos una voz y alcemos la voz por la palabra de Dios. Esa es mi más grande motivación, así que te animo a compartir este video también con tus amigos para que también pueda ser de ayuda para ellos. Y vamos a entrar ya de lleno con el tema de este día. Yo quiero hablar sobre el camino del discípulo. Y es que el Señor no nos está llamando solamente a vivir una religión. Cuando el Señor nos creó conforme a su imagen y semejanza, el propósito es de que viviésemos para su gloria. Nuestra existencia en esta tierra no es una existencia vacía, no estamos aquí simplemente como un organismo pasajero que deambula por la vida sin ningún tipo de sentido. No, Dios nos creó con un propósito y el propósito esencial es glorificar su nombre. Dice la palabra de Dios que Él nos conoce desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Eso fue lo que el Señor le dijo al profeta Elías en el capítulo 1, al profeta Jeremías en el capítulo 1, estaba confundiendo Elías, Jeremías. Jeremías capítulo 1, el Señor le dice que lo había conocido desde que estaba en el vientre de su madre. Así que el Señor nos ha dado un propósito. Cuando venimos a Cristo, no venimos solamente para adoptar una religión. Es fácil hoy en día vivir una religión, es fácil aprender los rituales, es fácil aprender la liturgia, es fácil aprender las costumbres, la manera de vestir o la manera de hablar. Pero cuando hablamos de seguir a Cristo, no estamos hablando de empezar a practicar una religión, estamos hablando de seguir su ejemplo, de seguir sus pasos. De hecho, nos llamamos cristianos porque somos seguidores ¿de quién? De Cristo. Y es nuestro ejemplo máximo, es nuestro norte a seguir. La Biblia dice que debemos acercarnos lo más posible a ese varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y obviamente eso no es algo que se logra de la noche a la mañana, eso es un proceso que dura toda la vida. Así que déjame hablarte del camino del discípulo. Y es que tenemos dos opciones. Dos caminos para elegir. Uno es el camino de vivir un evangelio sin ningún tipo de propósito, como decía, una religión nada más. Esa es la primera opción. Pero está la segunda, que es la opción de seguir a Jesús como sus discípulos. Y en ese sentido, ser un discípulo de Jesús implica que hay un precio que pagar. Esto es algo
que no es muy común escuchar hoy en día. Es más, me atrevería a decir que no es un mensaje tan popular cuando se habla del costo del discipulado, porque normalmente estamos acostumbrados a que nos digan las cosas bonitas del Evangelio, que nos digan de todas las bendiciones que vendrán sobre nuestra vida, y yo creo que Dios puede bendecir nuestra vida, pero la verdad es que la vida cristiana como tal va a implicar un costo. Si bien Cristo Jesús ya pagó un precio, el precio por nuestra salvación en la cruz del Calvario, eso no significa que a partir de ahí nosotros nos vamos a quedar simplemente con los brazos cruzados y sin hacer absolutamente nada. La Biblia constantemente nos está animando a perseverar. Es más, Jesús dijo en Mateo 16:24, y este es un texto muy conocido: si alguno quiere seguirme, si alguno quiere venir en pos de mí, debe tomar su cruz cada día, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y luego seguirme. Esto me habla a mí de un costo. Esta es la parte que muchas veces nosotros no hemos podido entender. Y esta también es posiblemente la razón por la que muchos no vienen a Cristo, porque de alguna manera saben que seguir a Cristo no será fácil. Pero déjame decirte en este momento que si tomamos la decisión de tomar el camino de seguir los pasos de Cristo, seguir su ejemplo, seguir su discipulado, entonces vamos a obtener grandes recompensas. Pero déjame hablarte en primer lugar de qué implica el camino del discipulado. El primer aspecto que quiero mencionar es que ser discípulo de Jesús implica avanzar, implica caminar, implica ir de un punto A un punto B. Vemos esto en el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús no fue un ministerio estático, fue un ministerio dinámico. Jesús nunca estuvo estático ni en términos geográficos ni en términos espirituales. Él empezó su ministerio al norte de la región de Galilea, viajó hacia el sur, visitó pueblos, visitó casas, visitó lugares. Nunca él estuvo estático en un punto determinado. Su propósito estaba claro. Él sabía que su destino era ir a la cruz y cumplir el propósito de Dios. Por lo tanto, todo su ministerio se enfocó en ir hacia ese sitio y lo hizo durante este periodo de 3 años. Ese mismo dinamismo ministerial que vemos en Jesús luego se ve reflejado en la Gran Comisión, Mateo 28, 19, 20. Jesús dice, por tanto, vayan. Hay una orden directa de parte de Él de ir, de movernos, de salir, de no estar en un punto determinado. Y es que la iglesia debe saber, nosotros debemos saber que Dios no nos ha llamado para estar centralizados. Es muy bonito estar reuniéndonos semana a semana, estarnos viendo las caras, saludándonos, todo bien. Claro, está bien, pero la iglesia no está hecha para estar centralizada en un mismo sitio. Jesús dijo, por tanto, vayan y hagan discípulos. Y luego este espíritu de avanzar, este espíritu de peregrinaje se ve reflejado también en el ministerio de los discípulos, en el ministerio de los apóstoles. El mismo apóstol Pablo, por ejemplo, en Filipenses 3:14, él dice, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo sabía que no podía quedarse varado en un mismo sitio. Él dice, yo necesito avanzar. La iglesia no es una institución estática. Los cristianos no somos estáticos, somos un organismo vivo que constantemente debe avanzar. Pero para poder avanzar es necesario dejar de vivir en el pasado. La Biblia dice, no recuerden las cosas anteriores ni consideren las cosas del pasado, en Isaías 43:18. Muchas veces estamos viviendo de las cosas viejas. A veces la culpa, a veces la ira, la venganza no nos dejan avanzar hacia el propósito de Dios. El segundo aspecto del camino del discípulo es que hay un destino, hay un lugar hacia el cual estamos avanzando. Hay un amigo mío que dice una frase muy popular. Él dice, el que no sabe para dónde va, ya llegó. El discípulo debe tener claro que su objetivo final no está en esta tierra. Muchas veces estamos trabajando, estamos sacrificándonos, estamos matándonos para hacernos un nombre en esta tierra, para obtener beneficios, ganancias, bienes, pero el discípulo de Cristo debe saber que su destino final, su propósito final, no está en este mundo.
Mientras amemos más las metas terrenales, no vamos a poder avanzar bien hacia lo que Dios tiene preparado. Para poder avanzar, necesitamos entonces tener una visión. La Biblia dice en Proverbios 4:25, miren tus ojos hacia adelante y que tu mirada se fije en lo que está frente a ti, no en lo que está atrás. Si tuviésemos tan solo un vistazo de la vida eterna, si tuviéramos una pequeña probadita de la eternidad, yo les aseguro que no viviríamos como actualmente lo estamos haciendo. ¿Y qué es lo que nos espera entonces? ¿Cuál es nuestro destino? Bueno, la Biblia nos lo dice en muchos pasajes, pero me gusta mucho lo que el apóstol Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 1, verso 3 al 5. Escuchen esto. Él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Escuchen eso. Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Para qué? Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Para ustedes, dice Pedro. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Hay un lugar esperando que la Biblia dice que es una herencia incorruptible, una herencia inmaculada y una herencia que no se marchitará. ¿No les parece que es mejor esforzarse por llegar a ese punto que estar toda la vida enfrascados en cumplir nuestras metas terrenales? El tercer aspecto que implica el camino del discípulo de Jesús es que habrá dificultades, no va a ser un camino fácil, no va a ser un camino color de rosa. Muchas veces se nos ha dicho que si venimos a Cristo, si venimos al Evangelio, automáticamente todos nuestros problemas se van a acabar, que no vamos a enfermarnos, que no va a haber más escasez financiera, que todo va a ir bien. ¿Saben qué? Eso es una mentira. ¿Sí? Venir a Cristo no garantiza que nuestros problemas se van a acabar. Lo que sucede es que Jesús trata el problema más grande del hombre. El Evangelio trata el problema más grande del hombre y ese problema es el pecado. Y a partir de ahí podemos entonces trabajar en todos los demás aspectos de nuestra vida, pero vamos a seguir teniendo pruebas, vamos a seguir teniendo dificultades, nos vamos a seguir enfermando. Nadie dijo que la vida cristiana iba a ser fácil. El problema es que queremos quedar bien en un mundo, o queremos vivir bien en un mundo que es el mismo mundo que crucificó a nuestro Señor. Esa es la contradicción más grande del cristianismo. Ahora bien, la Biblia dice de Jesús que Él fue experimentado en quebranto. En Isaías 53, uno de mis pasajes favoritos de toda la Biblia, que nos revela la esencia de Jesús. Dice que Él fue despreciado, desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. La Biblia está hablándonos de un Mesías sufriente, de un siervo que estuvo dispuesto a pasar por este tipo de pruebas, por este tipo de sufrimientos. Lo ilógico es que nosotros nos llamemos sus seguidores y que no querramos pasar por esto. Jesús les dijo en una ocasión a los discípulos en Lucas 22:28, ustedes son los que han permanecido junto a mí en mis pruebas. Les está hablando a los discípulos, como diciéndoles, mis pruebas también son suyas. El mismo Jesús nos advirtió acerca de las aflicciones que íbamos a enfrentar en este mundo. En Juan 16:33 dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Escuchen esto, en el mundo tendrán aflicciones, dice la Reina Valera 60. Esta versión, la NBLA, dice, en el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. O sea, Jesús no nos está garantizando éxito en esta tierra, no nos está garantizando riqueza, abundancia, no, lo que nos está garantizando aquí es tribulación, pero luego dice, pero tranquilos, yo he vencido al mundo, estén quietos, yo he vencido al mundo. La vida está llena de pruebas y dificultades, pero es mejor enfrentarlas con Cristo como el capitán de nuestra barca. Pero aunque hay pruebas y aunque hay dificultades, también hay esperanza, y esta es la alegría, el gozo mayor del cristiano, saber que aunque vamos a pasar por persecución, por insultos, por burlas, al final del día hay una esperanza. El apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:5 dice, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, van a ser afligidos
afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Lo que Pedro está diciéndonos aquí es que aunque hay pruebas temporales, aunque hay dificultades, al final todo esto conduce a un gran gozo en Cristo Jesús. Pero el camino del discípulo también implica dedicación. No se puede avanzar sin esfuerzo. No podemos simplemente esperar a que Dios resuelva todo en nuestra vida sin nosotros mover un dedo. El camino del discipulado implica diligencia, implica perseverancia. Pero la dedicación no es un acto aislado. No estoy hablando de simples rituales físicos o sacrificios físicos. Es una actitud del corazón. En el Antiguo Testamento, en el primer libro de Reyes 8:61, la Biblia nos dice: estén pues los corazones de ustedes enteramente dedicados al Señor nuestro Dios, para que andemos en sus estatutos y guardemos sus mandamientos como en esta día. O sea, es una actitud del corazón antes que una actitud o que un comportamiento físico. Pero para dedicarnos vamos a tener que luchar la batalla espiritual, para perseverar, para esforzarnos, porque hay mucha gente que empieza en el camino de la fe, en el camino del discípulo, y luego fácilmente retroceden. Bueno, es una batalla espiritual. Estamos en un mundo que continuamente va a buscar las maneras de drenarnos espiritualmente, de robarnos la fuerza, de robarnos el gozo. Por lo tanto, es urgente ser llenos del Espíritu Santo. Filipenses 2:2 dice: hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Pero además, la dedicación consiste de constancia, de persistencia. Segunda de Timoteo 3:14 dice: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y en las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Persiste, persiste. La vida cristiana no es fácil. Van a haber momentos de tribulación, momentos de tempestad, pero no dejes de caminar, no dejes de avanzar, aun y cuando sea poco el avance, pero sigue caminando, sigue avanzando. Esto es lo que la Biblia nos dice: consistencia, constancia, perseverancia. Pero finalmente déjame decirte que al terminar el camino del discipulado hay una gran recompensa, hay un gran gozo, y es la corona de vida que Dios ha prometido a aquellos que le aman. Así que aunque hay dolor, aunque hay pruebas, aunque es un camino angosto, estrecho, como dice la misma palabra, pero al final es un camino que conduce hacia una victoria que nunca hemos experimentado. Es una victoria eterna. Me encanta. Uno de mis pasajes favoritos es Apocalipsis 2:10, y quiero cerrar con este mensaje de esperanza, este mensaje de convicción para aquellos que han empezado el camino del discipulado y se sienten a lo mejor desanimados, se sienten abatidos, se sienten que no están logrando nada. Bueno, hay recompensa para los que perseveran. Apocalipsis 2:10 dice: no temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para ser probados, y tendrán tribulación por 10 días. Pero escuchen cómo termina esto. Dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¡Wow! Es impresionante la manera en cómo este texto nos anima y nos motiva a seguir el camino del discipulado. Así que yo te quiero invitar: si aún no has tomado la decisión de iniciar tu caminar con Cristo, este es un buen momento para hacerlo. Este es el camino. Y una cosa es enfrentar los sufrimientos de la vida solos, sin ningún tipo de ayuda, pero otro es enfrentar las pruebas, las dificultades con Cristo como el capitán de nuestra vida, con una iglesia que nos acobije, que nos apoye, que nos sostenga. Así que yo quiero animarte, que no te detengan las decepciones que posiblemente has vivido, a lo mejor en alguna iglesia o en alguna reunión, qué sé yo. Pon tu mirada en Cristo. Él es el que pagó el precio por tu vida. Él es el que murió en la cruz del Calvario, y Él ha prometido para nosotros, para los que le seguimos, una victoria eterna que nunca antes hemos experimentado. Sigue el camino del discípulo.
Hasta pronto.